El enigma de Coral Castle por Fabio Ramírez. Hoy hablaremos de un misterio fascinante y poco conocido que sin embargo podría encerrar las respuestas a misterios como los de Stonehenge, las estatuas de Isla de Pascua y cómo movieron y tallaron los bloques de la Gran Pirámide y de otros megalitos, y además todo hecho por un solo hombre de 1,5 metros de altura y enfermizo que hizo lo que es casi imposible. Así que vayamos a esta historia. Coral Castle es una estructura de piedra única en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Es una estructura monumental construida por un solo hombre, Edward Ledskalnin, y ha desconcertado a investigadores y visitantes desde su creación en la década de 1920. La construcción de la estructura se llevó a cabo en secreto y se cree que se utilizaron técnicas de construcción poco convencionales. A pesar de la cantidad de estudios e investigaciones realizados, todavía hay mucho misterio que rodea Coral Castle y la habilidad de Ledskalnin para construirlo. La construcción de Coral Castle comenzó en la década de 1920 y se cree que Ledskalnin trabajó en ella durante unos 28 años. La estructura se compone de más de 1000 toneladas de roca caliza y se cree que Ledskalnin trabajó solo para cortar, tallar y mover cada una de las piedras. Lo más impresionante de todo es que se cree que utilizó herramientas muy simples para hacer el trabajo, incluyendo palancas, poleas y cuñas de madera. Ledskalnin construyó Coral Castle en secreto y muy pocas personas lo vieron trabajando en la estructura durante todos esos años. La técnica que utilizó para mover las piedras sigue siendo un misterio, aunque se cree que utilizó poleas y un sistema de palancas para mover y colocar las rocas. De hecho, algunas de las piedras que Ledskalnin movió pesan más de 30 toneladas, lo que hace que la forma en que las movió sea aún más misteriosa. Una teoría sugiere que Ledskalnin utilizó principios de magnetismo para mover las piedras, ya que se sabe que tenía una fascinación por el tema y también construyó un dispositivo magnético en el sitio. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría. Además de la técnica que utilizó para mover las piedras, la precisión de las piezas talladas y la complejidad de la estructura también han desconcertado a los investigadores. Ledskalnin talló cada piedra de la estructura a mano, sin utilizar herramientas eléctricas modernas, lo que hace que la precisión de cada pieza sea aún más impresionante. ¿Pero quién era este Ledskalnin? Ledskalnin fue un escultor y constructor autodidacta de origen letón, nacido el 10 de agosto de 1887 en Stameriena, Letonia, y fallecido el 7 de diciembre de 1951 en Homestead, Florida, Estados Unidos. En su tierra natal tuvo una amada que le rompió el corazón. El decepcionado viajó a Estados Unidos, donde construyó el castillo de coral dedicado a ella y llegó a escribirle y mandarle fotos, pero ella lo volvió a rechazar. Además se enfermó de tuberculosis y se recuperó mudándose al sur, donde realizó su increíble castillo de coral, y lo más increíble es que lo hizo en otro lado y llegó a mudarlo a 30 kilómetros donde está hoy en día y mudó las piezas él solo cargándolas en un camión. La amada de Ledskalnin se llamaba Agnes Scuffs. Ledskalnin llegó a construir una mesa y una silla de piedra en honor a Agnes en el Coral Castle, y algunos creen que gran parte de la inspiración detrás de la construcción del monumento fue su amor por ella. A pesar de su gran dedicación, su relación nunca llegó a concretarse en matrimonio, ya que Agnes canceló la boda un día antes de la ceremonia. Es conocido por ser el creador del monumento Coral Castle en Homestead, que construyó en secreto y sin la ayuda de maquinaria pesada. Ledskalnin trabajó en el monumento durante 28 años, utilizando herramientas simples y técnicas que él mismo inventó. Además de su trabajo en el Coral Castle, Ledskalnin escribió varios libros sobre la electricidad, el magnetismo y la gravedad, incluyendo su obra más conocida, A Walk in Every Home. A menudo se ha especulado que Ledskalnin tenía conocimientos secretos sobre la construcción y el movimiento de los grandes bloques de piedra utilizados en el Coral Castle, pero aún no se sabe con certeza cómo logró mover las enormes piedras sin ayuda mecánica. Coral Castle está ubicado en Homestead, Florida, y se encuentra en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos desde 1984. La estructura consta de varias secciones, incluyendo una torre, una fuente de agua, un pozo y una puerta de entrada tallada a mano. Se cree que Ledskalnin trabajó en Coral Castle de noche y en secreto, utilizando solo herramientas simples y técnicas de construcción poco convencionales. La técnica que utilizó para mover las piedras sigue siendo un misterio, aunque se sabe que algunas de las piedras fueron talladas en el sitio y luego movidas a su ubicación final. Se cree que Ledskalnin construyó Coral Castle en honor a su prometida, Agnes Scuffs, que lo dejó un día antes de su boda. Se dice que Ledskalnin construyó Coral Castle como una demostración de su habilidad y conocimiento en la construcción de estructuras de piedra. La estructura está hecha principalmente de roca caliza, que es común en la zona de Homestead.
Se cree que Lechkalnin extrajo la piedra de una cantera cercana. Los visitantes pueden recorrer Coral Castle hoy en día y ver de primera mano la impresionante estructura de piedra. También hay un museo en el sitio que muestra artefactos relacionados con la vida de Lechkalnin y la construcción de Coral Castle. La estructura originalmente se llamaba Rocade Park, pero Lechkalnin la cambió a Coral Castle en la década de 1930. Se cree que Lechkalnin talló cada piedra con la ayuda de un compás de péndulo, una herramienta que supuestamente utilizaba para medir y marcar la piedra antes de cortarla. Lechkalnin construyó Coral Castle como una atracción turística y cobraba a los visitantes por recorrer la estructura. En 1936, Lechkalnin fue obligado a trasladar Coral Castle de su ubicación original debido a la construcción de una carretera en la zona. Esto llevó a la reubicación de la estructura en su ubicación actual en Homestead, Florida. Aunque no hay pruebas concretas que respalden la teoría, algunos creen que Lechkalnin utilizó principios de la energía magnética para mover las piedras de Coral Castle. En la entrada de Coral Castle hay una placa que dice "You will be seeing an unusual accomplishment", lo que significa "verás un logro inusual". A pesar de que la construcción de Coral Castle fue un esfuerzo solitario, Lechkalnin dijo que tenía la ayuda de pequeñas criaturas que le ayudaron en la construcción de la estructura. La estructura incluye una mesa y sillas de piedra tallada, así como una cama también tallada en piedra. Se dice que Lechkalnin dormía en esta cama mientras construía Coral Castle. La puerta de entrada de Coral Castle pesa casi 9 toneladas, pero se puede mover con un dedo. Según los informes, Lechkalnin la equilibró de tal manera que se puede abrir y cerrar con facilidad. En la estructura hay un obelisco que pesa más de 28 toneladas y tiene una altura de 25 pies. Se dice que Lechkalnin lo talló y movió a su posición actual con la ayuda de solo 3 hombres. Algunas de las piedras de Coral Castle tienen formas y diseños peculiares, como la Fuente del Sol, que tiene forma de media luna y está tallada en una sola pieza de piedra. Según los informes, Lechkalnin utilizó un sistema de poleas y cuerdas para mover las piedras más grandes de Coral Castle. Aunque nunca se casó, Lechkalnin dijo que construyó Coral Castle para su dulce 16, una referencia a su prometida Agnes Skubst. Lechkalnin murió en 1951 a los 64 años. La causa de su muerte se desconoce, pero se cree que fue el resultado de una cirugía para extirpar un tumor maligno de su estómago. Explicó su técnica en un libro. Lechkalnin afirmó que utilizó principios de la energía magnética para tallar y mover las piedras de Coral Castle, y explicó en su libro A Walk in Every Home cómo creía que se podía lograr esto. En su libro, Lechkalnin habla sobre el uso del imán permanente como una herramienta para manipular y mover objetos pesados. Según él, el imán permanente podría atraer y repeler la electricidad y los electrones dentro de los átomos de las piedras, lo que permitiría moverlas con facilidad. También habló de la necesidad de comprender la naturaleza dual del imán y cómo se puede usar para manipular la electricidad. Si bien algunos afirman que las ideas de Lechkalnin son pseudocientíficas y no tienen una base científica sólida, otros creen que pueden haber cierta verdad en ellas. Lo que es cierto es que Lechkalnin nunca reveló completamente cómo construyó Coral Castle y algunos de los métodos que utilizó para tallar y mover las piedras siguen siendo un misterio. Similitudes entre Stonehenge y Coral Castle. La historia de Stonehenge y Coral Castle es fascinante, no solo por sus misteriosas estructuras, sino también por las similitudes que comparten. A primera vista, Stonehenge, el antiguo monumento megalítico en Wiltshire, Inglaterra, y Coral Castle, una estructura de piedra caliza en Florida, parecen tener poco en común. Sin embargo, a medida que profundizamos en su historia, se hace evidente que comparten una conexión misteriosa y enigmática. La primera similitud entre Stonehenge y Coral Castle es su construcción. Ambas estructuras fueron creadas con grandes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas. Además, los constructores de ambos monumentos no tenían acceso a herramientas modernas, lo que hace aún más impresionante su trabajo. Los expertos en ingeniería han quedado perplejos al tratar de explicar cómo estas enormes piedras fueron cortadas, trasladadas y colocadas sin la ayuda de tecnología moderna. Otra similitud entre las dos estructuras es su propósito desconocido. Stonehenge es un círculo de grandes piedras dispuestas en patrones específicos, pero su propósito sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que era un lugar de culto, mientras que otras creen que se usó para ceremonias funerarias. Del mismo modo, la razón detrás de la construcción de Coral Castle sigue siendo desconocida, aunque se cree que el constructor, Lechkalnin, lo construyó como un homenaje a su amada, que lo dejó en el altar el día de su boda. Además, ambas estructuras han sido objeto de leyendas y mitos.
Stonehenge ha sido el centro de muchas teorías y leyendas, incluida la idea de que fue construido por gigantes o incluso por extraterrestres. Del mismo modo, se dice que Coral Castle fue construido por el Excalibur con la ayuda de poderes sobrenaturales, pero recordemos que los grandes genios que dominaban la física, el sentido común y el pensamiento innovador como Arquímedes, Leonardo da Vinci y Tesla lograron diseñar y construir cosas imposibles para los demás, pero que ellos pudieron hacer por pensar diferente y por pensar y actuar fuera de la manada de obedientes. Gracias por tu atención y apoyo al canal y se agradece compartir este video así llega a más personas.